mujeres y todas aquellas que posteriormente accedan a la misma puedan entender la dinámica de lo que es un Estado social y democrático de derecho, que no se construye única y exclusivamente con la acción del Estado o de la parte de la administración pública, sino que necesariamente tiene que tener la conjunción de entidades de la sociedad civil que terminan siendo más flexibles y más directas para poder impactar aquellos lugares donde el Estado no puede llegar por su característica misma. Y no quiero extenderme hablando de teoría del Estado, pero justamente esta dinámica, esta simbiótica, esta unión entre defensores del pueblo, procuradores de derechos humanos y sociedad civil, desde la perspectiva de igualdad de género, de equidad, de paridad, termina siendo un elemento interesantísimo a la hora de tú ver la evolución de una sociedad basado en el principio básico de todo, que es la igualdad. Gracias de todo corazón y desearle éxito como tal. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y bueno, continuamos con el saludo de la vicepresidenta, en realidad Jennifer Matamoras, en nombre de la vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, en lugar de Blanca Izaguirre. Así que si estás, Jennifer, por allí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jennifer Matamoros. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de delegada Junta Segunda del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, en Honduras. Es un honroso placer para mí representar a la abogada Blanca Izaguirre, defensora del pueblo, quien les envía un cordial saludo a todas. También quisiera expresar nuestro especial agradecimiento a la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO por la invitación a este espacio tan importante para reconocer y promover el liderazgo de las mujeres en un espacio relevante como es la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es trascendental en el quehacer de las instituciones nacionales de derechos humanos. Eso también a nosotros como instituciones nos permite que podamos llevar a cabo nuestro mandato de promoción y protección de derechos humanos. Es por ello que desde el CONADE nosotros mantenemos una relación cercana con las organizaciones de sociedad civil y reconocemos que ese quehacer es esencial para mantener esta institución informada sobre las problemáticas recientes, obstáculos para el goce y disfrute de derechos humanos, tanto en el país como en la región. Estas realidades que nosotros como CONADE llegamos a conocer a través de distintos procesos con organizaciones de sociedad civil y en este caso con mujeres líderes de la sociedad civil, destacan la prevalencia de las prácticas sociales y culturales discriminatorias que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad que promueven, legitiman y exacerban la violencia basada en género contra nosotras las mujeres. Desde el CONADE hemos sido contundentes en señalar la obligación estatal de erradicar la cultura del machismo y del patriarcado. Así como Disculpen, para no continuar, la disertante de República Dominicana está solicitando hace rato que le den acceso a entrar. A ver si es posible para que ella esté presente también. Ya chequeamos eso, Ana, por favor. Ok, disculpen. Sí, como les mencionaba, que desde CONADE nosotros hemos sido bastante contundentes en señalar esta obligación que tienen los estados, no solo de Honduras, pero de la región, en erradicar la cultura del machismo, el patriarcado, así como esa discriminación histórica que nosotros como mujeres hemos vivido dentro de la sociedad, que fomenta esa tolerancia frente a la violencia contra mujeres desde todas sus manifestaciones. Y es precisamente por ello que resulta importante el liderazgo de las mujeres en sociedad civil, porque nos permite conocer de primera mano, de manera permanente, necesidades, obstáculos, logros, y también nos permite a nosotros dar recomendaciones, sugerencias acertadas sobre cómo mejorar la situación de derechos humanos de las mujeres, pero también cómo de manera acertada nosotros podemos mejorar nuestro trabajo para promover los derechos de las mujeres. En este sentido, el año pasado el CONADE presentó un amicus curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, referente a un recurso de amparo que presentaron una plataforma de mujeres que se llama Somos Muchas aquí en Honduras,
sobre una reforma constitucional que se hizo en detrimento de derechos fundamentales que pueden afectar derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la salud de las mujeres. Desde el CONADE hemos observado con preocupación en relación a los derechos sexuales y reproductivos que son fundamentales para la protección del derecho a la vida y la salud de las mujeres, que el Estado de Honduras ha caído en retrocesos injustificados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones del respeto y protección y garantía de derechos humanos. Por eso nosotros hemos sido bastante insistentes en recordar esa obligación y esa capacidad también que tienen los jueces y magistrados para incidir a partir de sus decisiones y resoluciones en subsanar cualquier retroceso. Entonces, como ustedes ven, la participación de las mujeres ha sido fundamental, trascendental en nuestro quehacer como CONADE. Esta iniciativa de un amicus curiae parte también de la exigencia y diálogo que nosotros hemos tenido con organizaciones de las mujeres. Finalmente, quisiera resaltar que estos espacios, como este webinar del día de hoy, sirven no solo para fomentar la participación de las mujeres dentro de espacios de sociedad civil, pero también en otros espacios de toma de decisión y cómo la participación de la mujer puede tener un impacto positivo en la legitimidad de nosotros como instituciones nacionales de derechos humanos. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de este importante webinar, Mujeres Lideresas de la Sociedad Civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Jennifer, por tu bienvenida, por toda esta información tan importante que acabas de dar. Y bueno, vamos con el tiempo un poco ajustado, así que voy a continuar para dar introducción y presentar a las mujeres referentes, lideresas de la sociedad civil que nos van a estar acompañando el día de hoy. ¿Okay? Un poco voy a explicar la dinámica, cómo se va a desarrollar, y va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener 2 preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta. Primero que nada, la presentación de todas las disertantes. Luego voy a hacer una pregunta, se va a dar la ronda de respuestas de cada una de ellas en el orden de presentación, y luego la segunda pregunta y las respuestas de cada una de ellas también en orden de presentación. ¿Ok? Bueno, si estamos bien, entonces paso a hacer las presentaciones. Bueno, desde Uruguay nos está acompañando Karina Ceballos, que es integrante del grupo de mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos y también es integrante de la Intersocial Feminista. Vive en el asentamiento Valle Edén, donde viven aproximadamente 300 familias. Trabajó 15 años en vestimenta y militó ese tiempo en el Sindicato Único de la Aguja. Hoy es estudiante de magisterio, es madre con todo lo que eso significa y también militante social. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Sigo la presentación con Ana Cruz, que nos acompaña desde Honduras, que es directora de la Asociación Civil Calidad de Vida. Es feminista y es especialista en violencia contra las mujeres, y hace 26 años fundó la primera casa refugio en Honduras. Luego también nos acompaña desde España Rocío Mora, que es licenciada en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y es experta en trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y con enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Es especializada en este tema y trabaja en el APRAMP, que es la organización que trabaja desde el origen para prevenir y erradicar la explotación sexual y trata de seres humanos. Desde la República Dominicana nos acompaña Rosa Rita Álvarez, que es directora de MUDE, una asociación sin fines de lucro que busca contribuir
a elevar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, en especial de las mujeres. La señora Álvarez se diseñó un enfoque integral para el abordaje de accionar de la institución, se integró la perspectiva de género a los programas de desarrollo económico, de desarrollo social, y se fortalecen las asociaciones comunitarias en los pueblos y ciudades. Desde Perú, para finalizar, nos acompaña Fortunata Palomino Barrios, que es lideresa social desde muy joven, es natural de Vilcayhuamán, en Ayacucho, viajó a Lima a los 14 años y actualmente vive en el distrito de Caraballo desde hace 16 años. Empezó su carrera como lideresa con sus compañeros comerciantes y en el 2014 se convirtió en miembro de la Red de Mujeres Organizadas Previniendo la Violencia de Género. En marzo, en el 2020, en plena emergencia sanitaria por el COVID, se convierte en presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, cargo que hoy ocupa hasta la actualidad. Bueno, bienvenidas todas, y la verdad es un honor para nuestra red, para la Red de Defensoría de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que ustedes nos estén acompañando en la mañana de hoy, en la mañana para acá para Uruguay, y en la tarde, en la noche o mañana temprano para otras zonas y localidades de Iberoamérica y del mundo. La primera pregunta que les hacemos a estas mujeres que nos acompañan el día de hoy es: ¿cómo impactó la pandemia en la militancia social que cada una de ustedes desarrolla en su territorio? Así que tienen más o menos 5 minutos para desarrollar esta respuesta, y vamos en orden que las presenté, ¿ok? Así que Karina, estarías empezando tú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a todas las mujeres de las defensorías. Nosotros, perdón, estoy un poco nerviosa por la actividad, me parece de un nivel que, bueno, espero poder estar a la altura. La coordinadora de asentamiento tiene antecedentes de los años 90 y en el 2018 más o menos la reactivamos con más de 30 asambleas en distintos asentamientos. El tema de quiero ir un pasito antes de la pandemia, que ya veníamos hablando en Uruguay de la revolución tecnológica, y con eso voy a poner de ejemplo las cajeras en los supermercados y las trabajadoras de la vestimenta, que nos veníamos quedando sin trabajo ya desde antes, siempre primero afectando a las mujeres, ¿no? El tema del trabajo. Con el tema de la pandemia se agudizó muchísimo, no solamente desde el punto de vista del trabajo y de los ingresos y de la calidad de los trabajos, sino también en lo que tiene que ver a la cultura, al acceso a la cultura, a la educación, a la justicia, a la salud. Cerraron las policlínicas, cerraron las escuelas, o sea, cerró todo. Todo ese trabajo que no se hizo recayó en las mujeres, y en las mujeres más vulnerables. Entonces siempre nos gusta mencionar algunos colectivos, porque si bien luchamos en contra de toda la violencia basada en género en todas las clases sociales, hay algunos colectivos que somos totalmente invisibilizadas, que me gusta mencionarnos. Las mujeres afrodescendientes, las migrantes, las trabajadoras sexuales, las disidencias, las mujeres que vivimos en asentamientos, las privadas de libertad, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, la niñez y la adolescencia, y las mujeres en situación de calle. Todas estas mujeres muchas veces ni siquiera aparecemos en las estadísticas. Se armaron, según estudios de la Universidad de Uruguay, de la Universidad de la República, Uruguay, más de 700 ollas populares en la pandemia, con miles y miles, 100.000 personas pasamos a la pobreza, el 70% éramos mujeres, niñas y adolescentes, que
si bien hay gente que fue retomando los trabajos, en realidad para las mujeres es más difícil porque tuvimos que cambiar todo nuestro contexto. Por ejemplo, yo trabajo de los 13 al año de la pandemia, siempre trabajé, y en ese año tuve que abandonar porque al no haber escuela, tuve que cambiar mi hija de la escuela, por ejemplo. Entonces, mis horarios de estudiar también los cambio. Entonces, ahora estudio mientras ella está en la escuela. Es muy difícil retomar el tema de trabajo y poder continuar seguir estudiando, por ejemplo. No sé cómo estoy, perdón, que 5 minutos, no sabía cómo iba a ser para decir en 5 minutos. Nosotras acá, cualquier cosa me dicen, si tengo un minuto o algo, no estoy... Dale, tranquila, te queda tiempo todavía. Cuando arrancó la pandemia, armamos una olla que estuvo un mes, de lunes a lunes. Fue tremendo esa experiencia, la verdad, ver la necesidad de la olla. Nos arrancamos como bueno, vamos a hacerla entre todos, y cuando empezamos a ver que llegaba gente, increíble. Y quiero hacer un tremendo reconocimiento, no sé si lo dije, 7 de cada 10 personas que llevan adelante las ollas somos mujeres, porque nosotras al mes tuvimos que cerrar porque la mayoría que estábamos en la organización de esa olla trabajábamos y no pudimos continuar. Pero aparte, a nivel personal, no me dio el físico ni la cabeza y realmente es muy difícil llevar adelante una olla, y hay mujeres que hace 2 años que vienen llevando ollas adelante. Eso es algo insostenible. Después, una cosa más que me parece muy importante, nosotras, si bien decimos que no accedemos ni a la educación, ni al trabajo, ni a la cultura, ni a la justicia, ni a la salud, hacemos el énfasis desde el punto de vista de la educación, porque en las asambleas que hicimos nos decían las mujeres que no sabían leer y escribir. En algunos decían, manden audio al grupo porque no sabemos leer y escribir. Entonces, nosotras pensamos desde el punto de vista de género. Una mujer que tiene 3 horas disponibles o menos, dependiendo de las distancias, porque no todas las escuelas son de 8 horas, y sin saber leer y escribir, ¿qué oportunidad de trabajo va a tener o qué oportunidad para resolver el problema de la vivienda? Ninguna. ¿O qué oportunidad para resolver el problema de la violencia basada en género, que es terrible, que afecta muchísimo a todos estos colectivos de mujeres y a la niñez y a la adolescencia mucho más? Hay 386.000 niños y niñas en Uruguay que viven en hogares donde hay violencia basada en género. Es una cifra que venimos repitiendo y repitiendo, pero no se toma conciencia en relación a eso, porque no se baja la cifra. Entonces, el énfasis del centro es desde el punto de vista de la educación, y pedimos becas para las mujeres, porque es muy difícil poder decirle a las mujeres que es importante que estudien cuando las mujeres todos los días están reciclando en contenedores de basura, limpiando zanja, muchas veces con los niños y las niñas, que eso es un horror, porque esto de la exclusión nos está llevando a 1850, donde los niños y las niñas trabajaban en las fábricas, ahora están trabajando limpiando zanja con las madres, revolviendo contenedores con las madres para poder alimentarse. Entonces, vos cualquier cosa me avisás cómo voy. Voy redondeando. También nos parece central el tema del reconocimiento del trabajo de las mujeres, las que no tienen niños en edad escolar. Yo tengo una vecina que tiene 2 niños chiquitos y está embarazada. Esa vecina es imposible, está en actividad. No, nadie puede decir que esa mujer no trabaja. Esa mujer trabaja desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso en la madrugada. A veces hay que salir con los gurises sin un mango caminando a llevarlo a la policlínica. Entonces,
tiene que haber un reconocimiento a las tareas y al trabajo no remunerado de las mujeres que sostenemos y sostenemos la vida desde que nacemos hasta que morimos. Muy bien, muchas gracias, Karina. Continuamos con la otra compañera. Muy buenos días, tengan todas. Muchísimas gracias por esta invitación para estar compartiendo con mujeres tan importantes de América Latina y de Europa. Pues, ¿qué significó la pandemia para mí? Significó reinvención, transformación, porque tener la vida de las mujeres en nuestras manos no es fácil. Les decía en un principio, pues, que yo manejo 3 casas refugio. Y en ese tiempo, por el confinamiento, pues, hubo un alza terrible de la violencia contra las mujeres. Eran recibidas en las casas refugio. Y pues en este estado de sitio donde no había transporte, no había muchas cosas, pues las mujeres se iban acumulando, no tenían posibilidades de salir de los refugios. Así que teníamos cada día más mujeres. Teníamos la pandemia también. Para nosotras esa reinversión fue pues, número 1, tuvimos que establecer una sala de conferencias que nosotras teníamos como una habitación de cuarentena, porque por ahí tenían que pasar las mujeres, sus hijos e hijas. No teníamos mucho equipo de bioseguridad como lo hay actualmente. Las compañeras teníamos que darles el equipo de bioseguridad y no había transporte, entonces se nos armó como un caos. Pero pensando, pues tomamos la decisión de establecer turnos para que las compañeras de trabajo pudieran estar más días atendiendo los refugios y menos posibilidades de contaminación y llevarle el virus a las mujeres que teníamos pues ahí albergadas. Entonces empezamos con turnos de una semana. Entraban un lunes, salían el lunes siguiente. Y nosotras, ¿qué decíamos? Empezamos a tocar puertas para también apoyar a las compañeras, porque las compañeras tenían que dejar sus hijas e hijos en manos de otras personas, tenían que dejar los alimentos para sus hijos. Pues finalmente conseguimos un donante que nos dio acceso para que le diéramos bonos a las compañeras. Luego la crisis se fue profundizando y tuvimos que hacer los turnos de 15 días y establecer a quienes nos remitían a las mujeres, decirles, pues, ustedes tienen que mandarles a hacer las pruebas a las mujeres, pues, no porque no las íbamos a aceptar si salían positivas, sino que para saber qué mecanismos teníamos que hacer nosotras para la intervención de estas mujeres, ya que la violencia se había incrementado. Otra de los grandes problemas que teníamos era que casi no teníamos alimentos. Tenemos un Estado que no nos apoyaba en nada. Entonces vinieron las organizaciones de mujeres y feministas y empezaron a hacer campañas para recaudar alimentos, para recaudar todo lo que era equipos de bioseguridad y muchísimas cosas, y fue una campaña muy grande. Por un lado, también se nos vino encima una sobrecarga laboral.
fue terrible, o sea, era como que en la pandemia tenés que trabajar más. Eran horas y horas de trabajo y noches también de trabajo. Y además de hacernos cargo, pues, de los cuidados. Para nosotras, desde la organización, significó un avance en elaborar nuevos protocolos de seguridad, protocolos de bioseguridad, el acompañamiento también a las compañeras, porque hubieron compañeras que se infectaron, por supuesto. Entonces eso nos daba una baja también en el personal y que teníamos que asumir, porque en un principio decíamos, hasta que no salga negativa no va a ir a trabajar, y a veces se nos iba una compañera y era un mes y todavía sin llegar a trabajar. Entonces, esa reinvención, esa transformación que tuvimos, pues dio frutos. Lo otro era empezar a utilizar las redes sociales, pues, para trabajar. Estar muchísimas horas de trabajo, yo no podía ni usar un Zoom, no podía, ¿verdad? Tuve que aprender, pedir a los donantes que nos dieran también talleres para poder utilizar las redes sociales, para que no nos boicotearan las reuniones de trabajo que teníamos, porque los hackers estaban ahí a la orden del día siempre. Entonces, pero al final todo eso se transformó en aportes para proteger la vida de las mujeres, que es lo que hacemos, ¿verdad? Porque ser defensora es un compromiso de vida. En el caso de los refugios, un compromiso para atender a las mujeres 24/7. Nosotras nunca cerramos. Cuando el gobierno estaba cerrado, nosotras sí estábamos abiertas atendiendo a las mujeres con un incremento del número de casos. Y bueno, aprendimos tanto, nos reinventamos tanto, pero acá estamos, siempre sirviendo y siguiendo adelante por las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Ana. Continuamos con la siguiente disertante, Rocío Mora, si no me equivoco. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí, estar entre mujeres tan importantes y de tantos países que para mí sois fuertes y referentes en la lucha contra la violencia, ¿no? Porque yo creo que muchas de las que estamos aquí somos líderes precisamente por estar al lado de las mujeres. Nosotros como APRAN, yo como una asociación que presta todos sus apoyos a la lucha contra la explotación, contra la violencia y contra la trata de seres humanos, mayoritariamente, como saben ustedes, mujeres y niñas. Para mí es un honor hoy estar entre gente y sobre todo dar las gracias a la red de defensorías de la mujer, a FIO. ¿Por qué? Porque yo creo que esto lo que nos hace es trabajar en red, trabajar unidas y sobre todo no dejar en el camino sobre todo a ninguna mujer ni a ninguna niña, que muchas veces es lo que nos pasa a asociaciones que estamos 24 horas al lado de las supervivientes de la trata. Nos caracterizamos porque dentro de nuestra organización, que ya data de 1985, porque queremos conocer la realidad de la violencia. Nosotros la prostitución la consideramos como una forma de violencia contra las mujeres y así lo hemos dicho en todos los lugares donde hemos ido. También nuestra organización centra sus actividades no solo en proteger a las mujeres, sino en poderlas rescatar y que tengan una vida libre, en libertad y en dignidad. Esa asistencia integral con distintos programas enfocados a distintas acciones,
para dar alternativas no solo a las mujeres y a las niñas que rescatamos en polígonos industriales, en pisos particulares y en clubs de carretera, lo que nos ha dado lugar es que se ha incrementado muchísimo más cuando estamos hablando de COVID, cuando de repente aparece esta crisis sanitaria que para nosotros indudablemente es una situación inédita. Imagínense lo que supone para nuestro trabajo diario, que es un trabajo proactivo de búsqueda activa de aquellas mujeres que están totalmente invisibilizadas porque a las mafias, a los proxenetas y a los puteros les interesa tener a esas mujeres invisibilizadas como materia prima fácil para poder sacar el máximo rendimiento. Imagínense cómo se buscan en plena pandemia la posibilidad de invisibilizarlas muchísimo más. Y no solo invisibilizarlas, sino que su situación, sobre todo sanitaria, haga que no las podamos encontrar. Si nosotros normalmente en un lugar atendíamos a una media de 280 mujeres, habíamos perdido casi el 70% de nuestras intervenciones, porque esas mafias, esos proxenetas y esos demandantes de sexo de pago que nosotros llamamos puteros, no hacían más que invisibilizarlas para seguir aprovechándose y sacando el máximo rendimiento de estas mujeres. Durante estos años que ha durado la pandemia, estas mujeres han sufrido un aumento en todas sus deudas, el pago de las plazas, el pago de la manutención, de sus vestuarios, de tenerse que, como nosotros ahora mismo estamos grabadas, era una prueba clave para que estas mujeres ya no pudieran salir de la situación de trata porque grababan todas y cada una de sus actividades. Hubo un crecimiento absoluto, y así lo manifestamos en todos los medios de comunicación, un crecimiento de la violencia física y psicológica. Hubo un mayor aislamiento de las mujeres. Nosotros que a diario podíamos conversar con ellas, llegar a los lugares donde las tenían esclavizadas a través de supervivientes, notábamos que cada vez era menos la comunicación que teníamos, mucho menos la presencia, y que estaban trasladando a todas las mujeres, puesto que había un estado de alarma, las estaban invisibilizando muchísimo más y sacándola de los sitios céntricos para invisibilizarlas a las afueras de los lugares. Y por supuesto hubo un aumento en riesgos no solo de carácter de enfermedades como son las infecciones de transmisión sexual, sino básicamente muchísimas mujeres se encontraban con claros síntomas de tener el coronavirus y no poder acceder a ningún centro sanitario. Pero es que además todos los protocolos de actuación para la salida de estas mujeres y para la protección en nuestros recursos se veía imposibilitada porque tuvimos que pedir al Estado español la posibilidad de que todos nuestros recursos, todas nuestras mujeres, todos nuestros equipos pudieran hacer el trabajo que a diario hacían. De hecho, hubo claramente un apoyo por parte del Estado, un apoyo porque se lleva a cabo un plan de contingencia con 6 medidas muy adecuadas a todo lo que estábamos pidiendo como APRAN, como asociación, que no llegábamos a todas estas mujeres. Les puedo contar que nosotros perdimos el contacto del 73% de las mujeres que a diario estábamos atendiendo. Y sobre todo lo que pudimos es mantener a través de estas supervivientes el contacto telefónico y el contacto visual cuando este plan de contingencia se lleva a cabo. Este plan de contingencia lleva a cabo 6 medidas, de las cuales 2 de ellas eran el ingreso mínimo vital y las alternativas habitacionales. ¿Por qué estas 2 medidas? En primer lugar, porque las mujeres se encontraban abandonadas en los lugares donde habían sido explotadas y porque de alguna manera no se les estaba dando ningún tipo de atención. Estaban en una situación de vulnerabilidad absoluta y no tenían que pasar a nuestras casas de protección, pero sí tenían que pasar a esas alternativas habitacionales para poder dar cobertura y seguir atendiendo a una situación de completa dificultad y violencia que cada día ejercían sus mafias. Por otro lado, creo que nos convertimos una vez más en un centro de referencia para las mujeres y también tuvimos que atender a todo el territorio nacional y a todas las mujeres que nos llamaban a nuestro teléfono 24 horas, que dio
atención a casi 2.000 llamadas de emergencia durante ese periodo, un 30% más de todas las atenciones que nosotros hicimos. Además, les puedo decir que también cambiaron todas nuestras atenciones en los servicios de nuestras unidades móviles que dieron cobertura y asesoraron a un total de 10.000 personas. Además, pudimos proteger a más de 500 personas en nuestros alojamientos de protección y no paramos. Eso es lo que le hemos dicho en todo momento. La sociedad civil, ante esta clara crisis que fue fuerte para todos nosotros como ciudadanas, también hemos puesto sobre la mesa todo el trabajo que hemos hecho y el agradecimiento absoluto a todos nuestros equipos, sobre todo a aquellas mujeres supervivientes de la trata que hoy forman parte de nuestro equipo y que en este periodo de pandemia no han dejado de trabajar para rescatar a estas mujeres. Creo que esto ha dado luz para que todas y todos en las administraciones y en las políticas públicas y privadas podamos tener muy claro que cada vez más necesitamos esas políticas públicas que den cobertura a mujeres que se encuentran en una grave vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la próxima disertante, Rosa. Si estás por allí. Sí, aquí estoy. Muy buenos días. Quisiera pues agradecer a Pablo Ulloa, defensor del pueblo en República Dominicana y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, por la gentil invitación a participar en el presente webinario internacional. También un saludo pues a las representantes de FIO y de la Red de Defensoría de las Mujeres, a las colegas lideresas de la sociedad civil que están aquí compartiendo este seminario, como a todas y todos los participantes. La pandemia del COVID-19 provocó una crisis multidimensional que afectó a la población mundial. Sus efectos más dramáticos se expresan en las mujeres y en las niñas, retrocediendo así los avances y el progreso que ellas iban alcanzando en derechos, empoderamiento y desarrollo. En República Dominicana fue común escuchar a muchas mujeres decir que el estrés y el agotamiento físico y psicológico las estaban afectando sobremanera, no solo por la incertidumbre que provocaba la enfermedad y sus riesgos, sino también porque tenían que asumir el acompañamiento educativo de hijos e hijas en la nueva modalidad escolar, enfrentar dificultades con las herramientas digitales, el aumento de las agresiones intrafamiliares y sobre todo el incremento en las tareas de cuidados y las horas trabajadas en el hogar. Es un hecho conocido y estudiado además que la pandemia afectó de manera diferenciada y a su desfavor a las mujeres, tanto en las economías como en su salud. Lo confirman datos obtenidos del Banco Central de la República Dominicana, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Economía, Fondo Micro, Procuraduría General de la República, el PND y ONU Mujeres. Entre esos datos que vamos a mencionar es, primero, la pobreza fue mayor entre las mujeres, 24.6%. La pobreza general en el país aumentó a 23.4% en el 2020, mientras en el se situaba en el 2019 en 21%. Las mujeres en el 2020 vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza en 24.6%, mientras los hombres en 22%. Y el índice de feminidad de la pobreza se calculó en 118 mujeres por cada 100 hombres. Sin embargo, es bueno señalar que el aumento no fue más alto y se logró evitar que 594.745 personas se sumaran a esta población empobrecida por los programas sociales que se llevaron a cabo desde inicio de 2020. Uno de ellos fue Quédate en Casa, que amplió a 1 millón de personas e incrementó el monto otorgado a las transferencias de recursos dirigidos a los y las más vulnerables vía unas tarjetas de solidaridad. Destaco
que dicho programa impacta más a las mujeres. Otro programa que se llevó a cabo fue fase 1 y 2, que otorgó a los trabajadores 7,000 pesos, es decir, $120 mensuales del compromiso salarial que tenían con ellos y ellas los empleadores de aquellos negocios que estaban obligados a cerrar debido al confinamiento. Y por último, el programa PATI, de asistencia al trabajador independiente. En segundo lugar, la población femenina ocupada se redujo en menos 9,05%. En los hombres cayó en menos 4,55%. Veamos que hay una gran diferencia. La caída del empleo femenino se acompañó con un aumento de mujeres que en el periodo de pandemia no buscaron empleos. Los empleos más golpeados fueron hoteles, bares y restaurantes, escuelas y otros servicios en los que la participación laboral femenina es muy importante. Las que no buscaron empleo, sus causas estuvieron relacionadas al incremento de responsabilidades familiares, los quehaceres del hogar y el aumento de las tareas de cuidado, oficios que por cultura patriarcal se les ha asignado a las mujeres. La población ocupada desde el 2021 se ha ido recuperando, pero aún no se han logrado los indicadores de 2019. Y en el caso de las mujeres, su incorporación ha sido más lenta. Un tercer punto, la reducción y desaparición de microempresas. En República Dominicana, más del 97,7% de las micro, pequeñas y medianas empresas son microempresas, que son negocios que tienen entre 1 a 10 empleados. Y se estima que el 60% de los hogares dominicanos vive de los ingresos de este tipo de negocios. En las empresas propiedad femenina, las mujeres son la principal fuerza laboral y el 80% de sus trabajadores también son mujeres, lo cual es sumamente importante. Sus principales actividades económicas son salones de belleza, alimentos preparados, restaurantes, comercios, escuelas, que fueron muy afectados con el cierre total o que tuvieron limitaciones horarias. Alrededor de la mitad de las microempresas vieron muy reducidas o cerradas sus actividades empresariales y una parte de ellas desaparecieron. Haber estado cerradas por cerca de un año hizo que su sobrevivencia fuera limitada. Perdieron clientes, liquidez y han tenido dificultad para enfrentar sus pagos. Si agregamos que en nuestro país una parte del 40% de madres solteras que tenemos aquí asumen el sostenimiento de sus familias a través de estos pequeñitos y pequeños negocios, entenderemos que para las mujeres la pandemia y la pospandemia han sido épocas sumamente difíciles. Cuarto, hablamos primero de la parte económica. Ahora, hay dos puntos que quiero resaltar en relación a la salud. La mortalidad materna creció y la morbilidad también, pero la mortalidad materna creció de 173 a 208 por cada 100,000 nacidos vivos. Ese crecimiento del 19 al 20 tuvo como sus principales causas la hipertensión vinculada al embarazo, hemorragias, sepsis y abortos, los cuales aquí están prohibidos. Las mujeres priorizaron llevar a sus hijos e hijas al médico cuando se les presentaban problemas de salud. Sin embargo, postergaron sus visitas de seguimiento, aún las propias del embarazo, hasta cuando ya fuera inevitable. Por otra parte, aunque es comprensible, las instituciones de protección de la salud estuvieron centradas en la atención de la situación creada por la pandemia, significando con ello que tanto a nivel público como privado, la atención relacionada a otras enfermedades disminuyera. Y por último, la violencia de género aumentó. La crisis agrava las desigualdades y también agravan los patrones de comportamiento violentos. Sucedió así con la violencia de género durante la pandemia en nuestro país. El confinamiento trajo como consecuencia una agudización del lacerante problema de este tipo de violencia. Hubo mayor tiempo de las parejas estando juntas bajo un mismo techo,
con las incomodidades, tensiones y prohibiciones. Rosa, Fue el caldo, ya estoy terminando. y estaríamos El- terminando. Gracias. Fue el caldo de cultivo para que las conductas machistas tuvieran una mayor expresión y un agravamiento de las intolerancias, de las agresiones físicas, sexuales, psicológicas y verbales contra las mujeres. Sin embargo, la presencia misma del agresor les dificultaba a ellas salir en busca de ayuda. Esto lo evidencia el que en el 2000 las denuncias bajaron a unas 15.314 en relación a las un poco más de 19.000 en el 19. Pero se dispararon en el 21 a 22.410 y que las separaciones se duplicaron en el 2021 con relación al año anterior. Hasta aquí la primera pregunta. Muchas gracias, Rosa. Entonces pasamos y le damos la palabra a Fortunata. Fortunata, ¿estás por allí? Sí, muy buenos días Buenos días. a todas y muchas gracias por este medio. También agradecer a Samir Valverde de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y de la Defensoría del Pueblo. Bueno, como al principio, pues que yo pertenezco a una red de mujeres organizadas previniendo la violencia de género. Antes de la pandemia veníamos trabajando en cuanto a la lucha de los derechos de la mujer, de niñas y niños, y también contra la violencia machista patriarcal. Desde esa plataforma, pues, nos sumamos a este gran trabajo que nos han obligado prácticamente a vivir confinados, a vivir encerrados. En nuestro país se decretó por 15 días, pues para nosotros era que los 15 días pasan rápido y retomaremos nuestros quehaceres. Pero se fue turnándose 15 días, un mes, pero también existen la informalidad en nuestro país, pues los trabajos eran precarios, informales, y esos trabajos se tornaron ya un trabajo perdido, porque para el Estado pues no había ese trato digno a estas mujeres que trabajaban día a día en las calles vendiendo comidas, vendiendo productos de primera necesidad. No tienen seguro, no tienen un ingreso semanal, ¿no? Y entonces ellas traen día a día. Todo eso se tornó insuficiente. Y veíamos que todo estaba cerrado, se cerró lo que eran programas sociales, vasos de leche, comedores, las postas médicas, las parroquias. ¿Y qué hacíamos nosotros? Como organización teníamos que hacer frente a esta pandemia, también la necesidad alimentaria. Empezamos saliendo, primeramente organizándonos como señal de la emergencia. Teníamos que poner las banderas blancas en las zonas más altas donde no existen agua ni luz, y para empezar nos decía que hay que lavarnos las manos cada 20 minutos por 5 minutos con abundante agua y jabón. Era una burla prácticamente, porque el 78% de los peruanos que viven en las zonas periféricas, en las zonas más empobrecidas, no contaban ni con agua ni con desagüe, y el agua que compramos pues es un líquido elemental muy, para nosotros muy valioso, porque si no hay agua no hay vida ni salud. Y entonces por esa razón empezamos poniendo en las redes sociales, primero para que el gobierno pudiera hacer un convenio con el Ministerio de Vivienda, SEDAPAL y las municipalidades distritales, hicieran un convenio para que el agua sea repartido gratuitamente. Se logró, y desde ese entonces empezamos con una olla común, como decía una de mis compañeras. Pues esa olla común empezó con 20, pero el día que se empezó a repartir, veíamos que bajaban de los cerros con sus ollas, y el alimento no se le puede negar. Al día siguiente empezamos cocinando para 100, terminamos ya sacando cálculos para 200,
poniendo nuestras banderas en las redes, y se sumaron también a ese trabajo la Agenda Mujer, Flora Tristán, y otras organizaciones feministas, porque como dice, pues el hambre tiene rostro de mujer, y el trabajo que hacemos también es un trabajo mancomunado. Se sumaron hombres y mujeres jóvenes que nunca en su vida habían pelado papas, habían cargado leñas. En nuestro país, en el Perú, lo único que hemos conseguido gratuitamente ha sido leñas en las zonas altas donde habían casas que estaban abandonadas, que ya no venían los dueños. Esas casas pagaron también el plato que decimos nosotros, ¿no? Porque teníamos que sacar esas leñas, los troncos, para poder cocinar. Así empezamos organizándonos para llegar como Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. Soy presidenta de las 2.447 ollas comunes. Pues desde ahí empezamos a proponer también nuestras ideas, nuestras problemáticas. En ese entonces, gracias a la Mesa de Seguridad Alimentaria que nos acogió, y nos convertimos en Red de Lima Metropolitana, y empezamos pues emitiendo documentos al presidente para que nos dieran los presupuestos que no estaban utilizando, que dieran a las ollas comunes. Pues como las ollas comunes no tenían un código, no nos podían dar el presupuesto, que hasta el día de hoy no tenemos un presupuesto. Son unos presupuestos que nos asignan esporádicamente, restantes de los proyectos que no han sido ejecutados, de programas que no han sido ejecutados, y los restantes nos asignan. Pero hoy en día seguimos luchando para que estas ollas tengan un presupuesto. Hemos salido a las pistas, a las avenidas, a los mercados, a pedir ayuda en las avenidas con nuestros niños, con nuestras ollas. Sin embargo, los policías nos agarraban y nos decían, váyanse a trabajar. Pero si todo estaba cerrado, los mercados, las farmacias, las tiendas, ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Y los que vendíamos comidas en las calles, en las noches salíamos a vender ya sea salchipapas, caldo de gallina, diferentes cosas, ya no se podía porque todo estaba prohibido. Y pues creo que nos ha enseñado también a ser solidarias, sororas, porque se sumaron muchos trabajos a las peruanas. En ese entonces empezamos a también ser como profesoras, porque desde la casa teníamos que enseñar a nuestros hijos. Los que tenían celulares podíamos enseñar a aprender, como decimos acá, a cocachos aprendimos quizás a manejar el Zoom, porque hasta ese entonces no sabíamos qué cosa era el Zoom, era muy remoto para nosotros. Y pues desde ahí empezamos apoyando como profesoras, como madres, como enfermeras, porque también teníamos que atender a nuestros enfermos que están en las casas, ver que todos están encerrados, se contagiaron, y llevar el almuerzo, llevar el desayuno, llevar la comida, hacer intercambio de utensilios, ¿no? Con la bioseguridad. Pero creo que nos ha servido mucho. Hoy en día, a pesar que no tenemos un presupuesto, seguimos luchando unidas con un solo objetivo, que las mujeres no nos quedamos atrás. También enseñamos a los varones a ser solidarios, a trabajar en conjunto, en unidad. También hacemos la sensibilización en la lucha contra la violencia, y también en igualdad de género. Todos somos iguales, hombres y mujeres. No podemos ser diferentes a nuestra situación, a la precariedad que estamos viviendo hoy en día. Hoy día estamos pasando una situación muy crítica porque estamos con toque de queda. Redondeando, por favor, redondeando con esta idea, que ya estamos con el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos con toque de queda, pero las ollas comunes hoy en día están vacías, que el gobierno hasta el día de hoy no nos asigna un presupuesto. Eso es lo que nosotros sentimos en el alma. No podemos salir, de noche a la mañana nos decreta un toque de queda y las mujeres estamos con las ollas vacías. Empezaremos nuestra lucha en las calles como siempre que hacemos, porque nada nos viene gratis y nada hemos conseguido fácil. Muchísimas gracias, no quiero quitarle más tiempo. Ojalá que me den otro tiempo más para redondear. Muchas gracias.
Gracias, Fortunata. Sí, comenzamos entonces ahora. Gracias a todas por cada una de sus intervenciones. Fui un poquito amable con el tiempo esta vez. Les di un par de minutitos más a cada una, pero en esta segunda ronda voy a ser un poco más estricta, ¿tá? Para poder cerrar en más o menos en la hora pautada. Bueno, comenzamos con la segunda ronda y la pregunta es ¿cuáles son los retos post pandemia de las mujeres que luchan en la sociedad civil y cómo podrían contribuir, por ejemplo, las defensorías u otras instituciones de derechos humanos análogas? Comenzamos entonces otra vez con la ronda y tendría la palabra Karina Ceballos. Estaba en silencio, perdón, estaba hablando en silencio. Perfecto, comenzamos. Bien. Pienso que tenemos que seguir luchando y profundizando nuestras plataformas de la sociedad civil, del feminismo, de las organizaciones sociales, sindicales, etcétera. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que estuvo planteada, que sabemos que en algunos países se implementó, fue la posibilidad de una renta básica universal, o por lo menos de emergencia, en el caso de la pandemia y hasta que podamos estar todas y todos en igualdad de condiciones, o sea, en igualdad antes de los efectos de la pandemia. Después nosotras también, no sé si lo mencioné, pero me gustaría repetirlo, planteábamos mesas interinstitucionales de políticas sociales, porque como decíamos, que no es solo un problema de vivienda, el problema de los asentamientos, entonces tiene que haber estas mesas en todos los territorios con la participación de las vecinas y los vecinos, y está bueno que todas las organizaciones e instituciones que entiendan que estas propuestas son valiosas, también las impulsemos en todos los espacios que podamos. La cultura nos parece central con perspectiva de género e interseccional en todos los espacios, pero fundamentalmente en los espacios que somos más vulnerados, que son en las periferias, en el interior del país, en los asentamientos, porque es una manera distinta de que llegue el mensaje de basta de exclusión, ¿no? Basta de exclusión a las personas más vulnerables, que somos mujeres, niñas, niños y adolescentes. El tema de la independencia económica de las mujeres me parece central a través de becas, a través de reparación, a través de trabajo no remunerado y o la renta básica, como decía al principio. El tema de educación sexual integral en todo el sistema educativo es muy importante por el tema del abuso sexual que hay a niños, niñas y adolescentes. En Uruguay en 2019 todos los prestadores de salud reportaban un caso de violencia sexual por día y el 90% de los abusadores son hombres, varones integrantes de la familia. Presupuesto para la ley 19.580, medidas para revertir el deterioro policial. También mencionar, que era de la pregunta anterior, que cerraron todos los programas sociales, como por ejemplo los OCAT, que los defendíamos mucho, y me parece que es un objetivo también tiene que ser recuperar los programas sociales que identificamos como útiles para estas poblaciones. El tema de las niñas menores de 15 años que quedan embarazadas y nadie investiga por qué quedan embarazadas, generalmente son producto de violación, de abuso sexual. Y para terminar, lo que me parece central como desafío de las mujeres todas, de la sociedad más vulnerable toda, es unirnos, fortalecernos, hacer redes, entramados y no dejarnos, ya sabemos que no estamos solas, pero tratar de llegar a todas esas mujeres, aquellas que tienen 4, 5, 10 chiquilines que no pueden salir de la casa, también llegar a ellas
y eso, seguir profundizando la sororidad, la solidaridad, el entramado, el fortalecimiento entre nosotras en todo el país, en todos los departamentos y en todos los rincones, también adentro de los asentamientos, que parece que fuéramos un estado aparte, que nadie entra por múltiples razones, pero bueno, otro día las discutiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Entonces pasamos la palabra a Ana Cruz. Bueno, pues en un sistema machista patriarcal que se ha profundizado en nuestro país, pues para nosotras el principal reto es la aprobación de la ley de casas refugio. Llevamos 5 años luchando en las calles porque se apruebe esta ley de casas refugio y pues los congresistas tienen oídos sordos, no les interesa el tema de las mujeres y han habido grandes retrocesos en lo que se refiere a las mujeres. Pues nosotras, mientras estemos acá defendiendo la vida de las mujeres, pues no nos pararán, no nos callarán y estaremos siempre exigiendo esta ley de casas refugio, porque se trata de dar la sostenibilidad que necesitan los refugios, albergues o casas de acogida en nuestro país. Lo otro es, pues, continuar en la lucha porque se respete el Estado laico. En Honduras se ha profundizado, ya lo decía, pues, la representante, la abogada Jennifer Matamoros, que acompañaron con un amigo Curi, ¿verdad? A una plataforma, pues, también. Lo insólito es que ahorita hay una nueva presidenta o un nuevo gobierno y en el 8 de marzo, Día de la Mujer, en el Congreso Nacional, que ahí estábamos las organizaciones de mujeres, se nos pidió ponernos de pie para orar en el Congreso Nacional. O sea, es insólito y es un gran reto para las mujeres de Honduras. Lo otro es los altos índices de impunidad referente a las violencias contra las mujeres. En el caso de los femicidios tenemos un 96% de impunidad y estamos en la Comisión de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y desde ahí estamos llevando esa voz por las que ya no están, ¿verdad? Necesitamos, y ese es uno de los grandes retos que tenemos, igual el incremento de la criminalización de las defensoras. Las defensoras estamos más amenazadas ahora que antes de la pandemia. No sé, creemos que se ha exacerbado demasiado esto. En el caso de nuestra organización, hemos sido vulneradas 2 veces ya, bueno, de septiembre a la fecha, 2 veces, y ahí hemos recibido el apoyo del CONADE, pues acá en Honduras. Entonces, para nosotras, todo esto viene de este sistema machista patriarcal, pues. Y toda esta exacerbación de la violencia, las mujeres ahora, la violencia recibida es mucho más aguda que en el pasado, las defensoras perseguidas, una cultura de violencia que se ve por todos lados. Entonces, para finalizar, las mujeres deben ser el centro de toda la respuesta que estemos buscando. Y eso es lo que pedimos a
a los ombudsman, a las ombudsman de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cruz, y vamos a pasar la palabra a Rocío Mora. Bueno, yo creo que no me voy a repetir ni con Karina ni con Ana, que estoy totalmente de acuerdo con todo y apoyo todo lo que han dicho. Como entidad especializada, yo pido seguir trabajando, seguir visibilizando a esas mujeres que mafias, proxenetas y puteros quieren invisibilizar. Yo pido que todas nos unamos en ese sentido y en todos los países, porque yo creo que es muy difícil, y me vais a entender, es muy difícil en el ámbito, en materia de violencia, en el ámbito de la pareja, es dificilísimo sacar a una mujer para que tenga una nueva vida. Pues imaginaros lo difícil que es iniciar los procesos de salida sin contar con un apoyo, sin contar ni ser visible para la sociedad. Es totalmente inviable, y estoy hablando de las mujeres que están siendo explotadas, que son víctimas de este grave delito internacional, que es una brutal violencia, pero que tiene que ver con el crimen organizado. Y muchas personas no quieren ver, están ahí porque quieren, eligen estar ahí. Y yo sí que pido unión de todas las mujeres en este sentido. Creo que no podemos cuestionar permanentemente como cuestiona el maltratador y como cuestiona las mafias que se están aprovechando de estas mujeres, estar cuestionando el testimonio vital de todas y cada una de las mujeres. Por tanto, quiero mejor garantía para los derechos, no solo en protección y en asistencia dentro de nuestros recursos, porque como organizaciones especializadas vamos a estar ahí siempre, siempre. Creo que así lo hemos demostrado, pero no somos nosotros. Yo creo que el verdadero responsable de que no se vulneren los derechos de las mujeres, que no se violen cada una de las vidas de estas mujeres, es el Estado. Por tanto, yo quiero que el Estado se dé cuenta de que le necesitamos, y le necesitamos porque en España en el año 2017 hay un pacto de Estado en el que todos los partidos políticos en el Congreso se unen y entienden que la prostitución, la trata y la explotación son formas de violencia contra la mujer. Somos conscientes como asociación que trabaja y hace incidencia política que muchos partidos en el Congreso no quisieron mirar de frente la prostitución. Y no la quisieron mirar porque no tienen claro que la prostitución sea una forma de violencia. Por tanto, yo quiero dejar aquí claro palabras y estudios que hacemos desde APRAN y que lo llevamos a todos los lugares, porque creo que hay que avanzar en esta lucha y lo tenemos que hacer unidas, compañeras. Lo tenemos que hacer desde todos los países, porque de nada sirve que en España haya una ley de lucha contra la trata, hay un pacto de Estado en el que la medida 257 sea la aprobación de una ley, que la llevemos pidiendo y sea una exigencia desde el año 2017, que hayamos pasado por una pandemia, que ahora estemos pasando por una guerra en la que nos estamos y seguimos encontrando con mujeres y con niñas que están siendo moneda de cambio en estos lugares. Creo que es fundamental que se garantice en esta ley, se garantice una especialización, se garantice una reparación del daño. Creo que todas lo hemos dicho, son necesarias ayudas directas para todas estas mujeres. Debe haber una perspectiva profesional, debemos trabajar conjuntamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque a nosotros muchas veces nos ha pasado, atendemos a muchas mujeres de 59 nacionalidades diferentes, y cuando te coordinas con los países de origen, con los países de tránsito, cuando una mujer denuncia en España, no denuncia en los países de origen. Por tanto, se hace una búsqueda en España de las personas que están articulando y se están aprovechando de estas mujeres, pero en destino se sigue vendiendo a todas y cada una de las mujeres. Si no hay una ley, si no hay una coordinación, y eso es lo que yo pido con este webinario, y os pido a vosotras como mujeres líderes,
dentro de la sociedad civil. Creo que tenemos que ser nosotras las que ayudemos a otras mujeres. Creo que es importante hacer un seguimiento estadístico de qué es lo que están pasando con mujeres que están saliendo de los países engañadas, violentadas, coaccionadas, cómo se las está trayendo a un país de destino que es España, porque hay una demanda brutal. Somos el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional que más demanda a mujeres y a niñas para ser esclavizadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares. Quiero una ley donde se haga y se aplique el Convenio de Varsovia, en el que se está castigando a todas y cada una de las formas de proxenetismo. Hay que penalizar a todas aquellas personas que día tras día están sacando el máximo beneficio de los cuerpos de las mujeres. Creo que está bien, ya está bien de todo esto. Y por otro lado, insto a todo el mundo a la coordinación, a la cooperación, a seguir en esta línea. Y quiero terminar con una frase que todas ellas dicen, y es que nadie se ofrece para convertirse en una esclava, ni en España ni en ningún otro país. Y si alguien lo hiciera, creo que el Estado no puede avalarlo, ni puede darle un reconocimiento ni jurídico ni un valor social, compañeras. Y en eso creo que tenemos que estar unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pasamos la palabra a Rosa. Bueno, ante la pregunta, entendemos que los retos son los mismos de la prepandemia, los de defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres, y la igualdad de oportunidades entre los géneros. Como ya dijimos, la pandemia agudizó las inequidades y afectó más a las mujeres en pobreza y vulnerabilidad. Luego de la pandemia, en términos concretos, los retos que tenemos por delante deben ser trabajados de manera intensa y responsable, pues no bastará volver a los indicadores de 2019. Hay que replantearse avanzar más allá hasta alcanzar el respeto a nuestros derechos y a la igualdad, ya que es la única forma de lograr la justicia social, el avance de nuestros pueblos y el crecimiento de los países. La pandemia reafirmó la necesidad o la conveniencia de, 1, defender la ampliación de los programas de protección social, pues la situación que tras de sí ha dejado el COVID-19, el ritmo que lleva la recuperación de la economía y el comportamiento de la inflación requiere que las poblaciones vulnerables, y en especial las mujeres, cuenten con este tipo de apoyo hasta que puedan lograr su mejoría. Segundo, incentivar y ofrecer programas de alfabetización digital, manejo de redes y la conectividad necesarias para disminuir las brechas digitales, tanto de género como en las áreas rurales, urbanas y suburbanas. Negocios que pudieron reciclarse durante la pandemia lo lograron gracias a la tecnología de la comunicación y al uso de las plataformas digitales gratuitas. Tercero, apoyar y capitalizar a las microempresas tomando en cuenta el sector económico al cual pertenecen, pues unos fueron más afectados que otros, como también al consumo de su clientela, lo cual está ligado a la recuperación económica en general. Cuarto, actualizar la ley de violencia intrafamiliar para respaldar y fortalecer la prevención y la protección a las víctimas y sobrevivientes y categorizar los feminicidios, entre otros. Aunque es válido señalar que la ley vigente, que ya tiene 25 años, ha sido de gran respaldo, en especial por haber convertido la violencia intrafamiliar de ser competencia y responsabilidad privada a ser de carácter público. Un importante reto, sin embargo, relacionado es continuar ampliando los programas de información, sensibilización y concienciación contra la violencia de género, intensificar la promoción de las líneas de auxilio, aumentar los servicios de atención y fortalecer las instituciones garantes de derecho. Quinto, promover la elaboración en el país de una propuesta de ley sobre cuidados, para lo cual sugiero como referencia la Ley Modelo Interamericana de Cuidados de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM-OEA, y la Unión Europea. Esta ley modelo considera, para mí muy importante, los cuidados como un derecho, como parte de las cadenas de valor, de los sistemas de protección social. Concibe los cuidados con corresponsabilidad de actores estratégicos como el Estado, la empresa, la sociedad civil, la comunidad,
la participación de los hombres y como eje transversal de las políticas de recuperación y crecimiento. Mientras esta se aprueba, los gobiernos, empresas, asociaciones sin fines de lucro y donantes deben dar prioridad a desarrollar programas y acciones que faciliten la creación de instancias que desarrollen servicios relacionados a estas tareas con niños, niñas y adultos mayores. Se generarían más empleos femeninos y otras mujeres podrían incorporarse al mercado laboral y microempresarial. Sexto, seguir fortaleciendo los trabajos a favor de los cambios culturales necesarios para erradicar el sistema patriarcal, promotor del no cumplimiento de los derechos humanos, en especial de las mujeres. Y séptimo, aumentar los compromisos de los sectores empleadores para contratar con sentido de paridad a hombres y mujeres y al pago igual por el mismo trabajo. Entiendo que las alianzas con las defensorías son sumamente importantes y necesarias, ya que en su rol está la defensa de los derechos y el atender el reclamo en su cumplimiento. Saludo el interés especial que se ha puesto a favor de las mujeres y en nombre de Mujeres en Desarrollo Dominicana y del mío propio, les expreso que al tener tantas coincidencias, pueden contar con nuestra apertura y con nuestra disposición para seguir empujando juntos y juntas y en alianzas las mejores causas en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Pasamos la palabra ahora entonces a Fortunata. Fortunata, ¿estás por allí? Muchas gracias compañera. Bueno, los retos y desafíos que demandamos nosotros al gobierno es se declare la emergencia alimentaria y de esa forma pueda potenciar la intervención temporal de hambre cero. Se convoque un comité de emergencia alimentaria liderado por el Estado y con la participación de la sociedad civil en el sector privado y la academia. Se incorpore a las ollas comunes hambre cero como un programa específico de respuesta a la emergencia alimentaria, que se dote una participación presupuestal en el presupuesto para el 2022 para que enfrenten la emergencia alimentaria a través de hambre cero, para que cubra la asistencia alimentaria hasta 12 meses después de la finalización de la pandemia. Los retos que los gobiernos locales deben cumplir son que la Municipalidad de Lima reconozca la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, que se reconozca a los comités de transparencia de los distritos elegidos de manera democrática y transparente, que se institucionalicen los espacios del diálogo, fortaleciendo la gobernabilidad alimentaria. Que el MIDES garantice la salud de las familias de las ollas comunes, apoye con implementación de bioseguridad, higiene y nos ayude a garantizar la inocuidad de nuestros alimentos, que se dé desde el Ministerio de Trabajo, se reactive la economía desde los barrios y el programa Trabaja Perú, mejorando la infraestructura comunitaria de emergencia alimentaria. Que el Ministerio de Vivienda y SEDAPAL brinde acceso al agua segura con sistemas intermedios de agua y saneamiento para las ollas comunes. 8. Que el Ministerio de la Producción continúe articulando con las ollas comunes programa A Comer Pescado. Que el Ministerio de la Mujer intervenga para garantizar ambientes libres de violencia ni discriminación, que se implementen programas productivos, capacitando y financiando emprendimientos colectivos. Son las demandas que nosotros hemos presentado a las instituciones, pero sin embargo, todavía no se ven los resultados.
que el Ministerio de Educación implemente las infraestructuras de las aulas virtuales, brindando internet gratuito y tablet para nuestros niños. Que desde el Mindagre se promuevan las compras estatales a los agricultores familiares, apoye con mercado itinerante para garantizar alimentación saludable y nutritiva a las ollas comunes, promoviendo con otras instituciones. También la seguridad alimentaria es muy importante en nuestra organización y el emprendimiento de las mujeres que han perdido su trabajo. Tenemos muchas mujeres que son madres solteras, también se han quedado a cargo de los adultos mayores. Para esas personas, para estas mujeres que vienen dando fuerza a sus familiares, soporte a sus familiares, pues también pedimos que el ministerio, desde el Ministerio de Salud, también implementen en el tema de salud mental comunitario, porque muchas personas perdieron sus familias y todos sus bienes por la enfermedad, porque la situación en el Perú ha sido caótica en cuanto a la salud. Los hospitales han colapsado, entonces no había quien atienda a estas personas y perdieron todos sus bienes para atender, para afrontar la salud. Aún así perdieron a esas personas valiosas y se quedaron sin ingreso económico. Y desde esta plataforma nosotros instamos al gobierno que implementen los trabajos temporales y también la atención inmediata a las personas huérfanos y huérfanas que quedaron en abandono. Quizás podría decirle muchas cosas más, pero estas son nuestras demandas, nuestros retos, y que estamos dispuestos a trabajar también con ustedes en esta lucha que tienen, y creo que las luchas que tenemos son parecidos, no porque estamos en otro país, a otro país son diferentes, con diferentes quizás de presupuestos, pero la lucha es lo mismo, es en favor de las mujeres, en favor del alimento, en favor de las niñas y niños, y en contra del machismo patriarcal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fortunata. Bueno, muchas gracias a todas por su participación. La verdad, muy, muy valiosa. Estamos un poco pasadas de tiempo de finalización, pero anduvimos bastante bien, ¿eh? Para el tema que teníamos que abordar, que realmente es un tema bastante difícil, bastante profundo, y la verdad que nos quedaríamos horas intercambiando con cada una de ustedes desde cada una de sus experiencias, que es muy, la verdad, muy valiosa. Yo tomé algunos apuntes, pero realmente no quiero detenerlas aquí por más tiempo, que cada una ya tenemos que abordar nuestras propias tareas, como decimos acá. La sustentabilidad de la vida recae y sigue recayendo sobre las manos y sobre el tiempo de las mujeres. Así que no queda más que agradecerles a todas. Este webinario va a quedar, quedó grabado y luego va a ser editado y va a ser subido al canal de YouTube de la Red de Defensoría de Mujeres. Les invitamos a quienes estuvieron participando como asistentes, que si quieren enviar preguntas lo pueden hacer a nuestro mail fiomujeres@gmail.com, y les pondremos en contacto con las disertantes, que ya tenemos todos sus contactos, así que las podemos contactar. A mí me parece muy importante haber compartido este espacio. Creo que haciendo red, conociéndonos, conociendo nuestros trabajos, es como podemos avanzar en derechos y en las garantías de nuestros derechos en todas partes del mundo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, y bueno, estamos en contacto. Gracias, Virginia. Muy buena moderación. Gracias, saludos a todas. Adiós, adiós. Un honor, Muchas gracias. un honor Gracias por la tenerlas invitación. con nosotros.